Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Conversamos con Luesmil Castor Paniagua sobre su libro Mamá Tingó en Temblor de Agua. Luesmil Castor Paniagua nació en el municipio de San Rafael del Yuma. Es poeta, narrador y ensayista, miembro de la generación de los 80 del pasado siglo, militante y gestor cultural desde diversos espacios, como lo fue la hoy Dirección de Cultura de la UAS en el Taller Literario César Vallejo, Taller Literario Postfebrero de Escritores y Poetas Yumeros y el Taller Literario Juan Sánchez Lamut en el barrio de Los Mina. En la década de los 80 gestó y propició el primer encuentro de talleres literarios en los salones del Liceo Fabio A. Mota, en donde participaron con exposiciones y conferencias poetas y escritores del Taller Literario Guayacán de Neiva, del Ciela de Asua, del Taller César Vallejo, del Taller Domingo Moreno Jiménez, del Guzmán Carretero de Moca, del Juan Sánchez Lamut, entre otros. En 1996 aparece su primer libro en el área de la literatura, el poemario Herencia del Dolor, donde hay una recopilación de poemas, muchos de los cuales ya habían aparecido en las páginas de suplementos literarios de la época, en boletines y revistas. Aunque por un tiempo pareció habérselo tragado el mundo del periodismo y la comunicación, carrera que estudió en la Escuela de Comunicación de la UAS, donde en la actualidad es profesor desde hace más de 25 años, en silencio el mundo literario del autor era un volcán dormido, que despertó en erupción con un ensayo sobre la obra y trayectoria del gran poeta estadounidense Ezra Pound, el mismo que tuvo una buena acogida por los críticos y los medios que hacen publicaciones sobre literatura. Poema 1. De Mamá Tingó en Temblor de Agua. Una cuerda atada al silencio vomita los espíritus malignos del alma de una página en blanco. Sostiene la levedad sinuosa de un canto desde el azul moribundo de un cielo cómplice, y yo, atrapando burbujas de colores en los ojos de la noche, en una tierra que no es de ellos, que no es ajena, que no es nuestra, pero nos pertenece. Y como gastados respiros que ahuyentan el silencio prolongado bajo silbido de machetes, talando el alma del oído y el racismo de los repatriados, estás tú dando la cara. Yo, latente, me arrimo. Una torpe mirada se estrangula en el vértice del ojo que acecha, y aún los 12 años no mueren en el tiempo de los dioses. Al contrario, se llenan de muecas los rostros pedantes del humano. Eran humano. La noche exprime su poca luz en la boca del serenatero en Villamella. Él murió con la misma muerte que te mataron, solo que él no muere en la maldad del tiempo. Su asfixiado espíritu de odio ronda aún en los callejones ensangrentados de la patria, en el cuerpo de aguda fiebre que estremece el reloj madrugador. Su odiado espíritu no muere, se sojuzga a la palabra. En la memoria anquilosada y un rostro se desconfigura bajo la estancia de un universo sollozado. No es posible apresurarse al esplendor de los ciegos murciélagos que vuelvan la fría nocturnidad que le bosteza.
La noche esconde los huesos de la luna en su sábana de salvaje abismo. Oigo un susurro que me galopa en el miedo, entre aullar de perros callejeros, y en el vuelco sobre el vértigo se malogra la esperanza soñada. Busco lo escondido en el parpar de dedos, llena de corcho, se va arrastrando la mirada por cada madrugada en tu cara. Tingo, desde entonces no he podido precisar tu canto de convite en mis oídos de tierra adentro. Sin embargo, muere el dolor entre toques furtivos de unos congos y pequeños sorbos de triculí entonador de sones. Los peces se perciben de color azul en la tierra de tus ojos, y entre espumas y rojizas son vomitados desde el celaje de la esperanza. Y así iniciamos un nuevo episodio de Literatura Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Como ustedes acabaron de escuchar, tenemos como invitado nuevamente en este espacio a Luismil Castor Paniagua, quien leía uno de los poemas de Mamá Tingó en Temblor de Agua. Y aprovechamos para darle la más formal, cordial y calurosa bienvenida a Luismil. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Estamos tirando el pleito, como digo yo. Estamos aquí en tu compañía y en la compañía de quienes nos escuchan. Luismil, es la segunda vez que participa en este espacio con nosotros. Y vamos de inmediato a entrar en materia, Luismil, haciéndote una pregunta que se impone porque mucha gente de la que nos escucha, incluyéndome a mí, que como productor de este espacio ni siquiera habíamos nacido cuando Mamá Tingó, ese personaje de la historia de nuestro país, fue asesinado. Ni siquiera yo había nacido en esa época. Entonces, la pregunta que se impone es: ¿quién fue Mamá Tingó? ¿Por qué esa figura de Mamá Tingó es tan importante y tiene tanto peso en nuestra historia? Sí, es importante establecer que Mamá Tingó, cuyo nombre de pila era Florinda Soriano Muñoz, Mamá Tingó, pues nació en noviembre de 1921, por lo que en noviembre del 2021 cumplió 100 años. Entonces es su natalicio. Entonces nosotros teníamos ya con mucho tiempo pensado hacerle un homenaje por su grandeza de líder campesina, de la Liga Agraria, donde ella militaba, que fue un espacio desde el cual ella impulsó la lucha para que la tierra fuera y sea de quienes la trabajaban, al punto de que llegó a ofrendar su vida por sus ideales de solidaridad al caer asesinada de 2 disparos o 2 balazos en la comunidad de Atoviejo, Yamasá. Aunque ella era de Villamella, la lucha estaba centrada ahí en una tierra en la que ellos estaban trabajando y que reclamaba un alto funcionario militar, un alto militar del ejército balaguerista, pues decía que la tierra era de ellos, mientras que ellos tenían papeles y documentación y estaban desde hacía años, muchos años, más de 40 años trabajando en esas tierras. Entonces ahí ese día de noviembre, fue el 1 de noviembre de 1974, en Yamasá, Viejo, que hoy día esa comunidad lleva su nombre, es un distrito municipal que lleva el nombre de Mamá Tingó. Y bueno, en esos días difíciles, el gobierno de los 12 años, el presidente Joaquín Balaguer, pues digamos que un sicario mandado por el militar le dio 2 cartuchazos con una escopeta que le cegaron la vida a Mamá Tingó. O sea que fue una lucha por la tierra, hay una frase que se le atribuye a ella que como que las personas que trabajan la tierra deben ser las dueñas de la tierra. La tierra es para quien la trabaja. Correcto. Ese era el eslogan de ella,
de Mamatingó, incluso llevada a la música por un merengue que le escribiera Jordi Ventura Soriano, y que justamente lo estrenó a pocos días de haberse le matado. Se le mató el 1 de noviembre del 74, y pocas semanas después pues se hace el gran evento 7 días con el pueblo, donde vinieron una diversidad de artistas internacionales y nacionales, y ahí Johnny Ventura en el Palacio Olímpico de la República Dominicana entrenó ese merengue Mamatingó, y ahí parte también de la historia. Sí, ese evento 7 días con el pueblo fue un escenario donde se manifestó mucho lo que se llamaba la canción de protesta, ¿verdad? Sí, correcto. Fue un evento apoteósico, fue algo que marcó un antes y un después en la lucha política dominicana, porque ya no era tan solo una lucha política desde los partidos contra el partido de gobierno, sino que pasó a un escenario de más intelectual, una lucha, digamos, artística, cultural, y después de ahí, pues, hasta el derrocamiento en el 78, con las elecciones ganadas por el PRD, pues, fue otro escenario político que se determinó. Porque el mundo empezó a conocer las atrocidades de entonces los Estados Unidos, pues empezaron a tomar carta en el asunto, y ahí donde se permite entonces que haya un paso de avance que se da en las elecciones de agosto del 78. Sí, hay que poner como en contexto a los oyentes que no son dominicanos, porque hay extranjeros que nos escuchan también, ¿verdad? La lucha y la muerte de Mamatingó se da en el escenario de lo que los dominicanos conocemos como el periodo de los 12 años de Balaguer. Balaguer fue el heredero político y social de Trujillo, que fue el gran dictador, que nos gobernó durante más de 30 años, ¿verdad? También lo era. Los 12 años fueron varios, 12 años de dictadura. Incluso se lo ha conocido como 12 años de la dictadura ilustrada. Sí, había una aparente democracia porque se votaba, pero quienes votaban eran lo que ellos querían que votaran. Se hacía trampa, se hacía fraude, los militares salían con fusiles en camiones pidiendo reelección, con pañuelos rojos, que era el símbolo, el partido rojo era su partido, y yo de muchacho recuerdo ver esto, y donde quiera era una balacera, donde si había una confrontación salían muertos, porque era un régimen de terror, donde se establece que se desaparecieron, se asesinaron y se mataron a más de 300 jóvenes. Poema 5. En este poema 5 hacemos la introducción de que internacionalizamos Mamatingó con otras figuras latinoamericanas que también han tenido y tuvieron la valentía de luchar por sus ideales y por sus acciones en favor de las comunidades. Poema 5. El oído del universo ensordeció con los disparos que como trueno arrugaron el silencio del tímpano de Dios. Un cuerpo como humedecido ébano de sangre yacía en el suelo aquel noviembre, cual si fuera barco de voces que empezarían a surcar los océanos del mundo para anclarse en otras naciones. Una voz campesina y proletaria de Villamella se suma al coro universal de los mártires y luchadoras por la tierra. Los quilombolas hoy tienen los títulos que por generaciones les pertenecen,
Oh, Sandra Santos, mujer líder de los afrodescendientes del Brasil, habrá escuchado tu grito de tierra y libertad. ¿Y qué decir de Ana Villa, líder de la lucha por la tierra en Cumaribo, en el oriente de Colombia? Ellas que bajo la misma consigna de reclamo de tierra para la que la trabajan, son el rostro frente a la ira y la violencia de los pocos. Por eso mi canto hacia ti, de estos lares, de estas otras tierras que también le pertenecen, de estos mares y ríos que fueron fuente de dolor y de tristeza para tus antepasados. Tu canto, Tingó, como el canto de las obras que dijeron tierra, pan y libertad, amor, o como Mamadulú, que desde los Guasipungos, Cayumbe, ecuatoriano dijo, somos como la hierba de la montaña que vuelve a crecer después de ser cortada, y como hierba de montaña cubriremos el mundo. Oh tú, Mamatingó, renaciste en el líder medioambiental y de la defensa de la tierra chilena, Macarena y Valdés Muñoz, en esos los predios del Tranquil, haciendo vida y gloria. Tu internacionalización, Tingó, recorrió por la tierra de Panzo, en aquella Guatemala herida y sojuzgada, donde Maminga, aquel lunes 29 de mayo de 1978, salió a defender con reverdía femenina la tierra de los pueblos quichinche, de quienes se le quería despojar en complicidad con el gobierno. Mamatingó hizo y hace mantra tu voz por todo el continente, y hoy es cuerpo de dolor aquella tierra que ayer ensució tu cuerpo en los conucos de Yamasá. Tu cuerpo yace en la misma tierra que reclamaste y por la que moriste, pero tu voz sigue viva, convertida en un himno de lucha universal. Bien, interesante, Luis Emil, que en este poema 5 vemos que la situación del campesino no es exclusiva de República Dominicana, o sea, fue un fenómeno que se dio en toda Latinoamérica. Correcto, por eso decimos que hay otras Tingó por otros lares. Luis Emil, ¿qué tanto ha cambiado la realidad contra la que luchó Mamá Tingó y que vemos que también se daba en otros países, como acabamos de ver en este poema? ¿Y contra qué lucharía Mamá Tingó hoy? O sea, si estuviera viva, ¿cuáles serían sus luchas? Una pregunta o dos preguntas, yo pienso un poco difícil de determinar, sería aventurarse uno. ¿Por qué lucharía Mamá Tingó ahora, en estos momentos? Bueno, yo creo que resiste todavía quizás con menos fuerza, la actitud de la riqueza de la tierra adquirida y requerida por terratenientes, ahora quizás no tan individuales, sino más corporativos. En aquel momento también lo era la Gulf and Western y otras compañías internacionales que en el país pues acumulaban tierra para sus diferentes actividades. Podemos ver, por ejemplo, el caso de Bonao, donde la Falcon Bridge, las mineras internacionales, pues quieren también coger las montañas del territorio de la provincia, ¿no? Y ha habido lucha y hay lucha por defender esa tierra. Entonces un poco como que todavía está presente este fantasma de que la tierra es riqueza y que tanto instituciones como individuos, como personas, pues siguen todavía con eso. Pienso que todavía está ese remanente por el que Mamá Tingó luchó, pues entonces pienso que también seguiría luchando por ese fenómeno. Hay otros fenómenos sociales, siguen apareciendo en nuestras sociedades, y una persona que, porque Mamá Tingó era una campesina analfabeta, una persona que no tuvo escolaridad, sin embargo tenía una gran inteligencia y una gran habilidad, podríamos decirlo así, y un gran liderazgo que la convirtió en la líder de hombres, incluso
con mucho mayor accionar, y ella, sin embargo, fue quien lideró desde la Liga Agraria esas luchas sociales por la conquista de la recuperación de la tierra y de trabajar la tierra en la zona de Villamella y Amasá, la provincia de Monte Plata, y en estos entornos. Refrescame un poco la primera pregunta. Bueno, la primera parte de la pregunta era, ¿qué tanto ha cambiado la situación? Sabemos que la sociedad dominicana en la época de Mamatingo era Sí, más rural, ¿verdad? O sea, era más rural. sí, hay un mayor avance, eso es real, hay un mayor avance social. Y sin embargo, el gran componente dominicano es rural, y grandes luchas, pues como te digo, se están librando por la tierra, y por la tierra sigue habiendo muerte, por la lucha de la tierra sigue habiendo agresiones, sigue habiendo invasiones y sigue habiendo atropellos desde el Estado, desde las instancias del Estado, desde el sector privado con una alianza con el Estado. O sea que, aunque hay una realidad de avance social, todavía está presente ese elemento por el que Mamatingó decidió entregar su vida. Y hay un aspecto que yo creo que todavía está vigente, que es el que a través de la corrupción, o sea, por ejemplo, y ha habido casos muy sonados en la justicia de apropiaciones de tierra que eran, por ejemplo, del antiguo Consejo Estatal del Azúcar, del CEA, que se apropió, o sea, militares, funcionarios de gobierno, de varios gobiernos, que se apropiaron de muchísima tierra también ahí. En desmedro no solamente de los campesinos, sino de todos los dominicanos que pagamos impuestos, ¿verdad? Porque los nos afectan a todos, ¿verdad? O sea que todavía, como dice Luis Mil, todavía siguen algunas cosas por las que entendemos que Mamatingo podría seguir luchando en defensa de los derechos de todos nosotros, ¿verdad? Como ciudadanos dominicanos. Así es. Poema 20 sobre el Mamatingó en temblor de agua. Un disparo ensordece la tarde que se arruga en el seno de la muerte. Cae la sangre, el otro disparo, la muerte vestida de fiesta en el palacio de los odios. Tronó la bestia del miedo en los demonios que marcharon la patria. El cuerpo en la sangre germina en el tiempo y se levanta su voz con timbre y tesitura de heroína. Aún tiemblan cuando el pueblo dice la tierra es de quien la trabaja. Sepultaron un cuerpo de mujer, retrojos de odio y de pólvora, mas no la bravura y el coraje de los ovarios del día y de la noche. Ahora el lodo de la vida es amasado con la sangre y no sacarán a Eva Tingó de las costillas, sino del pueblo levantado en su nombre. Aúllan los perros rinconeros entre los decibeles de los congos, intentando ahuyentar la madrugada en el nombre de los muchos. Cuelga un clavo en el aire de la noche, cernida de esperanza. Tú, Tingó, moribunda, en cofradía, baila el desdén de la tierra prometida, abraza los dardos del desprecio de quienes nos someten sin el resultado de la gloria. Vienes cantando el canto de los bendecidos, tiempo que un día se avecina entre caracolas y dolor, de costado abierto por el disparo, la helada muerte derritiendo su quemante hilo sobre tu cuerpo, color de esclava como líquido azufre, tocido de la desgracia. Muere la carne, la desdicha, muere el sentimiento de solidaridad arrojada sobre el balazo mortal que como cuchillo de pólvora atravesó el costado de vida hecha de tu cuerpo. No calles, no dejes de elevar tu grito de tierra sobre su nombre. Que teman, que lloren, que huyan de sus propios muertos, que mueran en sus propias muertes ensuciadas de rencores.
no calles, Tingo, asústale con tu canto, que viva mamá Tingo, que viva mamá Tingo, que tiemblen ante el largo e inmortal discurso hecho pueblo en tu boca, la tierra es de quien la trabaja. En ese poema retomamos, como decíamos al principio, del merengue, Mamá Tingo, el estribillo que dice Mamá Tingo, que viva Mamá Tingo. Hablamos con Johnny Ventura antes de morir, porque este fue un trabajo que duró un espacio de unos 5 años para construirse. Y allí le decíamos que íbamos a tomar eso, y bueno, fue una conversación interesante con el maestro Ventura. Y él nos dijo, no, úsalo. Y bueno, pues vamos a hacer una carta y dice, úsalo, que eso es un merengue del pueblo. Sí, lo es. Y a propósito de que mencionas a Johnny Ventura también se dedicó a componer varios merengues como de esa línea de contenido social y hasta cierto de protesta, porque me acuerdo, me llega a la memoria ahora, el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. Y de la misma época más claro, de que de Mamá Tingo, en los años 70, el 74, 73, por ahí, o el mismo 74 fue el tabaco es fuerte, sí. Es que fue no a la guerra, incluso contra el régimen. Era lo que él me decía, o sea, en mi familia no va a haber ningún problema en que tú uses. Y mira, yo lo decía porque por si él moría o algo y después había algún reclamo, y me dijo, ese es un merengue del pueblo, nadie en mi familia va a reclamar que tú tomes un verso o una estrofa de una canción que yo hice para una líder campesina y que lo estrenamos en el Palacio Olímpico a casa lleno. Y bueno, después yo le regalé un libro, el poema donde que iba a ir en el libro. Él lo vio, me dijo que perfectamente, que sí, que estaba totalmente de acuerdo. Por eso ahí esos niños, que viva Mamá Tingo, Mamá Tingo, que viva Mamá Tingo. Entonces, ahí al final nosotros rescatamos esa parte. Por eso está en cursiva, porque no es nuestra, es del maestro Johnny Ventura Soriano. La última pregunta que tenemos para ti, Luis Emil, va por esa línea, porque así como en la parte de la música, ¿verdad? Hablamos de la canción protesta y de estos merengues de Johnny Ventura con temática social. Hay una poesía social y en nuestro país, la República Dominicana, hay una tradición, ¿verdad?, de poesía social. ¿Tú nos podrías brevemente hacer un recorrido así medio rápido, vamos a decir, de lo que ha sido el devenir de la poesía social en nuestro país? Yo diría que toda la poesía es social, y eso no lo he dicho yo, eso lo han dicho muchos. Sin embargo, hay algunas que están un poco más marcadas por elementos ideológicos políticos. Yo diría que esa sería la diferencia, porque, por ejemplo, Yelida es una de esa poesía importante que tiene un contenido ideológico político, denunciando el racismo, denunciando una serie de elementos sociales que en ese momento pues tenían pertinencia y que la siguen teniendo. Pero tú coges con Padremón, o sea que la poesía ha estado bien representada en grandes maestros de la literatura dominicana. Bueno, ahí hay 20 o 21 poemas que son todo en una línea de homenaje, que son, digamos, de poesía social, y 21 poemas que tiene el libro. Y así podemos encontrar en la poesía de Mateo Morrison, su poesía inicial, una poesía de fuerte contenido ideológico, cultural, literario, con ese toque, con ese matiz de protesta. Y bueno, en Mateo Morrison, Premio Nacional 2010, toda una generación de posguerra, ¿no?, que no podríamos sacar a ninguno. Todos tuvieron su aporte, pero inmediatamente la generación del 70 también con ese aporte de una poesía
de ese tipo de contenido, digámoslo así, de toque social. Muchas de ellas, importantes, muchas de ellas sin caer en el panfletarismo, en lo panfletario. Pues, modestia aparte, una de las cosas por las que nos quisimos cuidar en este trabajo, y quizá duramos tanto tiempo acariciándolo, trabajándolo, puliéndolo, es porque no queríamos ser panfletarios. Balaguer te mató, abajo Balaguer. No, no. Quisimos hacer algo que tuviera belleza, estética, que cumpliera con un rigor literario mínimo. Y bueno, no lo hicimos quizá a la perfección, pero no creo que cayéramos en lo panfletario. Y bien pudieron haber muchos de estos escritores, a lo que menciono, de la generación del 70, Loco Aratile, después la generación del 68, de posguerra, del 65, 66 en adelante, Mateo Morrison, Tony Raffour, Soledad Álvarez, todo este grupo, y luego en el 70 con Peralta Romero, Kine Julián, Julio Cueva y otros grandes escritores de esa generación, de esa promoción, si se quiere también llamar así, que incluso muchos de nosotros de la generación del 80, que es la que yo pertenezco, pues también tuvimos influencia porque aunque en República Dominicana ya estaba instaurada la democracia en el 78 con la llegada al poder del PRD en aquel momento, justamente un año después surgió la Revolución Sandinista en Nicaragua, y El Salvador estaba en una lucha libertaria, y Cuba tenía un asedio del imperio norteamericano. Y bueno, ¿qué te digo? Todavía estaban esos vestigios de aire revolucionario, de una gran presencia ideológica. Y bueno, es un poco esa la situación. Hoy, una visión quizás para constatar la última parte de lo que me pregunta. Bueno, yo creo que ya hoy las cosas un poco han cambiado a partir de la generación del 90, de la literatura dominicana, de la poesía dominicana. Estos muchachos empezaron a hacer un trabajo diferente a lo de los 80, la promoción nuestra, la generación nuestra. Luego los milenios, del 2000 hasta ahora, pues han ido buscando otro norte o otros caminos literarios. No queremos decir con ello que no tengan contenido social, pero sí lo tienen. Estoy seguro que lo encontraremos con otras miradas, con otras vertientes, digamos que una crítica un poco más adecuada a la realidad del momento de hoy. Luesmil, ya por asuntos de tiempo, como siempre digo, lo bueno suele durar poco, y creo que en este conversatorio aderezado con tus poemas de este libro Mamá Tingó en Temblor de Agua, se nos ha ido más rápido de la cuenta el tiempo, ¿verdad? Cuando uno cuando uno comparte, tiene buena compañía, el tiempo vuela. Entonces, Luesmil, una última pregunta es: ¿dónde los oyentes pueden conseguir un ejemplar de este libro de Mamá Tingó en Temblor de Agua? ¿Hay ejemplares disponibles? No, este libro se agotó. Es un libro que esperaron 500 ejemplares, pero se agotaron. Es un libro de noviembre del 21, o sea que ya en este noviembre va a tener 2 años. Ya no tenemos ejemplares disponibles. Yo pienso que debería reeditarse, porque el año que viene se van a cumplir 50 años del asesinato de Mamá Tingó, ¿verdad? Tenemos en el 2024, ya habrán pasado 50 años. Sí, 50 años. Bueno, quizás podríamos hacer una segunda edición, pero es que yo digo que hacer una segunda edición de los libros míos, que la gente me pide, por ejemplo, que haga una segunda edición del Ojo del Hechizo, de los cuentos mágicos religiosos. Entonces yo digo, bueno, si yo hago una reedición del Ojo del Hechizo, y ya varias gente me ha pedido que haga una reedición de Mamá Tingó,
son 2 libros que yo dejaría de sacar de unos 30 que tengo por ahí, hecho y polido, y porque estoy puliendo. Entonces, volver, al menos que no lo asuma alguna institución, que uno le ceda la tirada. O también, también está la opción de Amazon. Ahí sí podemos hacerlo, pero incluso yo he pensado, y un profesor que es de Mamatingó, de la comunidad de Mamatingó, del distrito municipal de Mamatingó y Yamasá, me dijo que le vamos a hacer la propuesta para los 50 años, para tirar una edición especial al ayuntamiento de Mamatingó. Yo le dije que no había problema, que yo le cedía los derechos de autor por esa tirada sin ningún tipo de inconveniente. Es muy probable que para el año que viene podríamos tener una segunda tirada. Y como tú dices, un Amazon, podríamos subirlo a Amazon, que no lo hemos hecho, para que la gente pueda pedirlo por ahí. Perfecto, si eso se hace, podemos compartir el enlace en la plataforma por la que subimos este podcast para que la gente lo adquiera el libro. Como tú decías, contestando esta pregunta, tú tienes varios libros en carpeta por ahí. Uno tiene cositas por ahí guardadas, entonces la falta de chile, la falta de cuarto, la falta de dinero nos permite, porque al no tener el Estado una política de publicaciones desde la editora nacional, y bueno, yo pienso que aunque la tuviera, pues uno tiene algunas que otras cosas ahí, no todas la podría tirar, pero por lo menos algunas saldrían por ahí, uno se sacrificaría y tiraría a los otros. Y a la medida que vayan saliendo esas obras tuyas que están inéditas, sin publicar, vamos a tenerte otra vez por aquí para que nos hable de ellas. Bueno, perfecto, ya sería un privilegiado, ya de hecho lo soy, no hubiese estado con tu audiencia. Y bueno, quizás en diciembre vamos a tener afuera, eso sí ya te lo puedo anunciar para ti y para los amigos que siguen tu programa, tu plataforma. Viene un homenaje así como el de Mamatingó, pero a Julia de Burgos. Es un libro de unos 40 y pico de poemas a Julia de Burgos, la poeta nacional puertorriqueña, y es un homenaje de canto, poesía a Julia de Burgos. Lo va a editar Amago, la editorial española. Ya conversamos con ellos, ya ellos lo recibieron y ellos van a hacer la publicación para diciembre, ya lo vamos a tener en República Dominicana. Ahí también podríamos tener otra nueva conversación. Pues nada, Luesmil, un placer tenerte nueva vez como invitado y como tú dices. El placer nuestro y el privilegio nuestro que ustedes nos distingan con esta participación nueva vez. Y así concluye una entrega más de Tertulia Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.